Este es un símbolo, específicamente uno de los símbolos que identifican a una nación, a México. Como todo símbolo, cuya imagen es un águila devorando una serpiente, tiene un contenido, representa algo. En este caso representa una historia. ¿Qué tanto se sabe de esta? ¿Qué tanto se sabe de esa historia cuyo comienzo, cuyos orígenes no están aquí en las aguas del lago de Texcoco en el territorio mexicano, sino mucho más al norte? Hace muchos años, milenios y milenios atrás, aquí, en las tierras árticas, en el estrecho de Bering. ¿Qué tanto se sabe de esta historia? Un escudo nacional, una bandera. En estos objetos vemos el símbolo que identifica a los mexicanos. Un águila y una serpiente que simbolizan esa multitud de sucesos que se unen unos con otros para darle a la historia de México su coherencia y su continuidad. Es importante recordar que la historia es algo vivo, es el hombre, su vida a través de su evolución sociocultural. Un acontecer en el que los hechos históricos se unen unos a otros en causas y efectos. Una coherencia y continuidad histórica que se comprende mediante su estudio organizado. La historia de los mexicanos, que contiene y representa este símbolo, tiene un origen muy antiguo. Es una historia que comienza milenios antes de que el mito mexica le diera vida a esta águila que devora a la serpiente. Los orígenes se remontan a unos 25,000 años aproximadamente, cuando nuestro continente comenzó a ser poblado. En este disco de computadora está almacenada la memoria que contiene parte de la historia de los mexicanos. Esta historia comenzó hace aproximadamente unos 25,000 años atrás, durante la última glaciación en las regiones árticas del estrecho de Bering. Tanto los puentes de hielo como la proximidad de los dos continentes en la región del estrecho de Bering facilitaron el tránsito a las hordas primitivas asiáticas para que pudieran llegar a tierras americanas e internarse después en ellas. El poblamiento de América fue un proceso que se realizó en diferentes etapas y en el transcurso de muchos años, de miles de años, proceso en el que se fueron creando formas de vida cada vez más desarrolladas. En el área mesoamericana, en el territorio mexicano, la agricultura quedó firmemente asentada entre los milenios tercero y segundo antes de nuestra era, en que después de muchos ensayos se consiguió la hibridación del maíz. El área mesoamericana llevó un desarrollo cultural cuyo estudio se ha dividido en los llamados periodos preclásico, protoclásico, clásico y posclásico, cada uno de ellos con características muy definidas. Fue durante el periodo preclásico en el que se establecieron las primeras aldeas agrícolas. Y entre los años 1000 y 300 antes de nuestra era, aparecen los primeros centros ceremoniales y los grandes estilos artísticos. Culturas como la Venta y Tres Zapotes en Tabasco y la de Monte Albán en Oaxaca también desarrollaron los sistemas jeroglíficos y calendáricos que más tarde se habrían de difundir por toda el área mesoamericana. En Mesoamérica, el periodo clásico fue el que marcó el apogeo de las grandes civilizaciones teocráticas. De esas civilizaciones, Teotihuacán es sin duda una de las más notables. Por su parte, los mayas del clásico fueron dignos rivales de los teotihuacanos en lo intelectual y en lo artístico. Los mayas fueron grandes arquitectos, escultores, matemáticos y astrónomos. Los años que van del 900 al 1520 de nuestra era comprenden el periodo posclásico, en el que surgen imponentes ciudades-estados en sustitución de los gobiernos encabezados por los sacerdotes. Surgen Tula, Chichén Itzá y Tenochtitlán, que se convirtió en el más poderoso de los imperios
cuyo poder político y militar se extendió de costa a costa y más allá de Oaxaca. El poderío mexica no duraría demasiado. A finales del siglo XV de nuestra era, llegaban barcos provenientes de Europa, auspiciados por la corona española. Era el año de 1492 y el navegante Cristóbal Colón iniciaba el contacto entre tierras europeas y americanas. ¿Sabías que para los mexicas era un mal presagio la aparición de un cometa? Y que los códices y crónicas del siglo XVI mencionan que 10 años antes de que los españoles llegaran a México, acontecieron una serie de presagios funestos, entre ellos la aparición del cometa que tanto temor le causara a Moctezuma? Con un catalejo como este, Rodrigo de Triana, uno de los miembros de la tripulación de Colón, divisó lo que tanto él como Colón y el resto de la tripulación creyó ser las tierras anheladas, las Indias. No es que estuviera del todo mal los cálculos de Cristóbal Colón. Salió del puerto de Palos con la idea de llegar a Oriente. Solo que no contó con que se interpusiera en su camino un continente, América, en el año de 1492. La llegada de europeos a América provocaría grandes cambios, y para las culturas mesoamericanas fue el fin una vez que Hernán Cortés sometió a la nación más poderosa, la mexica. En este videocassette se grabó un documental que aborda los sucesos históricos desde la conquista española hasta la Guerra de Independencia. Era el año de 1521 cuando las tropas españolas de Hernán Cortés lograron someter al entonces poderoso imperio mexica. Con la conquista se abrió un nuevo capítulo en la historia. El hoy territorio mexicano se convirtió entonces en la Nueva España, una de las muchas colonias españolas en América. Concluida la conquista militar, se inició la conquista espiritual, que consistió en la cristianización de los indios. Durante la época colonial, la Nueva España se vio formada por diversos grupos sociales. Estos grupos que integraron la sociedad novohispana se constituyeron de acuerdo a un origen racial, de manera que los españoles peninsulares, radicados en la Nueva España, gozaban de todos los privilegios tanto económicos como políticos. En esta escala social seguían los criollos, quienes aún siendo españoles, pero nacidos en América, no tenían acceso a los altos cargos en el gobierno colonial. Finalmente, en los estratos más bajos de la sociedad colonial se encontraban los mestizos, generalmente de padre español y madre india, los indios y los negros. Con el paso del tiempo, las diferencias entre españoles peninsulares y criollos se agudizaron a tal punto en que la guerra por la independencia fue un hecho inevitable. En el año de 1821, la victoria de los insurgentes dio a los criollos el control del gobierno. La época colonial llegaba así a su fin y una nueva nación surgía, México. Estas banderas presentan algunas diferencias, pero todas han simbolizado a México. Estas diferencias corresponden a los cambios que experimentó el pueblo de México ya como nación independiente. Y es que la independencia, ante todo, representó otro cambio, una nueva época en la historia de los mexicanos en la que tendrían que enfrentar grandes retos. El Plan de Iguala, firmado en 1821, marcó el inicio de una nueva era en la que México se convirtió en un pueblo libre. Sin embargo, el Estado y la nación mexicana no se pudo constituir sino hasta el régimen liberal de Benito Juárez en la segunda mitad del siglo XIX. El pueblo de México tuvo primero que aprender a gobernarse, y ello representó décadas en las que las luchas fueron constantes. El caos político y la economía abatida por las incesantes guerras fueron los grandes retos que tuvo que enfrentar el gobierno republicano de Juárez, con el que quedó finalmente constituido el Estado mexicano. Pocos años después de la muerte de Juárez, en el último cuarto del siglo XIX,
el general Porfirio Díaz tomó la conducción del gobierno de la República. Durante más de 30 años, Díaz ocupó la presidencia mediante reelecciones apoyadas por la clase conservadora, la que tenía asegurados sus privilegios e intereses económicos y políticos con el gobierno del general Díaz. Los privilegios de los conservadores acentuaron la desigualdad e injusticia social, y la política económica del presidente Díaz chocó con los intereses progresistas de la naciente burguesía mexicana. El resultado fue el levantamiento armado en 1910, que derrocó al porfiriato y el que, tras 11 años de enfrentamientos, logró imponer un gobierno basado en los ideales de la democracia, justicia y libertad. Terminada la lucha armada, los gobiernos post-revolucionarios se han ocupado de la modernización del país, a través de la construcción de redes de comunicación y sistemas de transporte, impulsando también el desarrollo agropecuario e industrial, así como mediante el apoyo a la educación y al fomento cultural. Este panorama general de la historia de México ha tenido como propósito reafirmar conocimientos históricos que hemos adquirido en la primaria. Este símbolo es rico en su contenido. Representa miles de años de historia del pueblo de México, que se refleja en sus luchas y en su quehacer artístico que le da alma a esa historia, cuyo presente somos nosotros.